Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México para todos los hermanos y amigos que siguen este espacio aquí en Al Abrigo de Su Gracia. Estoy muy contento por poder estar una vez más con ustedes. Fue un largo descanso, que en realidad, no fue descanso. Algunas cuestiones familiares que surgieron, algunas remodelaciones en casa, nos han estado ocupando desde el mes de julio hasta la fecha. Entonces, doy gracias a Eventime TV Cristiana y a nuestro hermano Eduardo, nuestra hermana Angie, que han sido pacientes para con un servidor en aguardar este espacio y el que podamos estar nuevamente aquí. Así que doy gracias a Dios de verdad, el poder volver a estar compartiendo aquí en este maravilloso canal, y desde luego con todos y cada uno de ustedes que siguen a Eventime TV Cristiana y por supuesto al abrigo de su gracia. Muchas gracias. Y bueno, después de las explicaciones, que estoy de verdad contento de poder estar nuevamente aquí, quisiera traer una reflexión acerca de la responsabilidad que tiene cada cristiano, cada hijo de Dios, en virtud de las decisiones que tomamos. Y digo esto porque lo cierto, hermanos, es que, amigos, el hombre por naturaleza siempre de alguna manera estamos buscando la forma de poder deslindarnos de nuestra responsabilidad, de la responsabilidad de lo que decidimos, de la responsabilidad de lo que decimos, de la responsabilidad de lo que hacemos. Y solemos fincar la responsabilidad a las circunstancias, a otras personas. Y por supuesto que definitivo no vamos a negar el hecho de que puede haber circunstancias y situaciones que conlleven a que entremos en una dinámica de decisión forzada. Por supuesto que sí. De igual manera no vamos a negar el hecho de que haya fuerzas espirituales que pueden influir de alguna manera también en nuestra decisión. Pero sea una o sea otra, de alguna manera el punto crítico o el punto decisivo es nuestra voluntad. Y la Biblia, a través de los diferentes textos escritos a lo largo de toda la Escritura, podemos ver esta situación natural en el ser humano, natural en el hombre e inclusive en el creyente. Y hoy día, dentro de la Iglesia de Cristo a nivel mundial, podemos ver cómo el Evangelio está sufriendo un adelgazamiento, se está diluyendo la moral que podemos encontrar en las Escrituras, que viene de parte de Dios, de la mente de Dios, y que ha sido revelada en el texto sagrado, y que por supuesto hoy día a través de su Espíritu Santo se nos ilumina y podemos entender y comprender qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Entonces, es importante siempre el poder guiarnos de la palabra de Dios, el poder guiarnos de la Escritura, el poder buscar en Dios la respuesta y buscar en Dios la guianza, y el que nosotros podamos aceptar y comprender lo que dice el texto sagrado en relación a la forma o al estilo de vida del creyente, cómo debe de vivir, cómo debemos de ser, cómo debemos de hablar, cómo debemos de comportarnos, cuál es el testimonio que debemos de observar, cuáles son las formas que tenemos que llevar en nuestra vida como creyentes y como hijos de Dios. Eso es importantísimo, ya que no podemos
jamás hacer de lado, jamás podemos olvidar o evitar que el mundo nos observe, que la familia nos observe. Pero lo más importante es que nos observa Dios y nos observamos nosotros mismos. Y es muy común el que cuando hacemos alguna cosa, cuando cometemos errores, cuando cometemos fallas o cuando pecamos, solemos justificarnos. Eso es algo de la naturaleza humana. Y cuando hablo de la naturaleza humana me estoy refiriendo al aspecto, ese aspecto de la caída en nosotros, ese aspecto vano, no redimido en el sentido de la carne, en el sentido del aspecto en el que buscamos cobijarnos o cubrirnos, justificando y no aceptando la responsabilidad y aceptando la consecuencia. Porque definitivamente, hermanos, que ahorita vamos a profundizar un poco en ello, pero definitivo que el pecado siempre va a traer una consecuencia de alguna u otra manera. Y eso debemos de estar conscientes nosotros en ello. Hoy día, cuando hablo de que hay un adelgazamiento o se diluye el evangelio en muchas iglesias cristianas, lamentablemente, esto en virtud de entrar en una dinámica en donde el ser humano es lo más importante, en donde la razón del por qué somos salvos, del por qué hoy día vivimos una vida cristiana o estamos en el camino del Señor, y usamos una Biblia y vamos a una iglesia, sobre todo ello se enfrasca o se encierra en el sentido del amor de Dios por el ser humano, del amor de Dios por el creyente, y definitivo que el amor de Dios mueve el universo, lo sostiene, lo sustenta, y por supuesto es manifiesto. El amor de Dios en la creación se manifiesta de igual manera en nuestras vidas, en el sentido de que hoy día podemos nosotros decir que somos salvos por su gracia y su misericordia mostrada. Por supuesto que sí, eso no podemos negarlo, es una verdad y es absoluta. Sin embargo, hoy día parece que buscamos cobijarnos en ese amor, buscamos cobijarnos en esa paciencia de Dios, en donde, y no estoy diciendo que Dios se agote su paciencia, no. Lo que estoy diciendo es que hoy día parece que hay una promoción de ese ser humano imperfecto, de ese ser humano o de ese hombre o de esa mujer, creyentes, nacidos de nuevo, que de alguna manera son lo más importante en la creación, y así es. Pero eso pareciera que por amor se exime de la responsabilidad de las decisiones, se exime de la responsabilidad de vivir un cristianismo bíblico, de tener una vida cristiana como lo indica el texto sagrado, como Dios nos lo dice o como su moral nos lo dicta. Definitivamente, hermanos, que el sacrificio de Cristo tiene una potencia tan profunda, tan grande, es tan maravilloso, pero es tan fuerte. La obra de Cristo es tan poderosa, tan maravillosa, reitero, tan potente, que definitivamente ha sido perdonado nuestro pecado, es decir, la naturaleza pecaminosa, el estado de pecado que había en nosotros fue quitado, y posteriormente a ello, por supuesto, que va aniquilando y quitando y derribando la obra de la carne, en este caso, como lo dice en Gálatas, las obras de la carne son perdonadas también. Los hechos de pecado, las obras de pecado, las acciones de pecado, también son quitadas, son perdonadas.
Porque el deseo de Dios desde el principio, desde la creación, ha sido que el hombre proceda al arrepentimiento y que todos sean salvos. Ese es el anhelo, ese es el deseo de Dios, eso está en el corazón de Dios. Dios no es un Dios elitista, no es un Dios que elige a unos para salvación y a otros para condenación. No dice eso el texto. De alguna manera, cuando lo leemos en algunos pasajes que habla acerca de ello, pareciera ser que está diciendo eso, pero no estamos entendiendo lo que quiere decir la Escritura, no estamos entendiendo la mente de Dios, no estamos, entender la mente de Dios en virtud de lo que está escrito, porque ¿quién puede entender la mente de Dios? Pero entender el sentido de lo que Dios ya reveló, entender el sentido de lo que está escrito en la palabra de Dios, entender y armonizar todo ello con el carácter de Dios, lo que Dios ha dicho, y eso emana de su corazón, y que definitivamente nunca va a ir Dios en contra de sí mismo, en contra de su palabra. Eso no es así. Pero es importante el que nosotros por eso vayamos a la Escritura, conozcamos la Escritura, vivamos la Escritura. Porque hoy día es muy fácil escuchar mensajes, predicaciones, escuchar predicadores que están trayendo un mensaje diluido, un mensaje en donde no importa lo que hagamos, no importa lo que se haga, de alguna manera Dios nos sigue amando, y eso es cierto, porque hagamos lo que hagamos, Dios no nos ama más o nos ama menos. Dios nos ama de la misma manera como nos ha amado desde siempre. Y el amor y la justicia de Dios desde el principio de la creación es el mismo, no ha cambiado tampoco, no se ha modificado. Sigue habiendo un amor profundo, pero definitivamente la palabra nos advierte acerca de nosotros mismos, acerca de nuestro corazón, acerca de nuestro comportamiento. Y es importante el reconocer que la naturaleza pecaminosa ha sido quitada. Es importante entender que el estado de pecado, el estado de muerte, el estado de condenación para el creyente, a través de la fe en Cristo, de su obra, ha sido quitada. Y una vez quitada esa naturaleza pecaminosa, una vez quitado ese estado de pecado, esto nos permite entonces entablar una batalla, nos permite establecer un no, nos permite establecer un límite, nos permite establecer un parámetro, pero que siempre va a caer en nuestra voluntad. Siempre va a caer o va a terminar esto en nuestra decisión. Porque si usted, hermano, amigo, se da cuenta a través de la Escritura, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que está plagada o está llena siempre de una forma y de un patrón de vida o moral que Dios dicta, pero a fin de cuentas lo deja en una acción personal e individual en el hombre. Totalmente. El apóstol Pablo, haciendo recomendaciones a Timoteo, una vez que él estaba ya encarcelado, y escribió, por lo menos conocemos 2 cartas que le escribió a Timoteo, el cual era su pupilo. Y escribiendo en estas cartas da muchas indicaciones, exhortaciones, invitaciones, amonestaciones, inclusive para Timoteo, un joven pastor, el cual le está haciendo referencia acerca del aspecto o de los aspectos que debe de observar una persona que es autoridad en la iglesia, una persona que está sirviendo a Dios, una persona que está en la obra de Cristo, una persona que está teniendo un nivel de autoridad dado por Dios, de autoridad para llevar a cabo la obra, y que de alguna manera debe de tener un sesgo o un estilo de vida conforme a la Escritura. Y dando todas estas recomendaciones el apóstol Pablo, y llama mucho la atención ello, quisiera yo leérselos, ya que es importante siempre leer todo el contexto, leer todo el pasaje, no nada más los versículos. Aquí por tiempo, hermanos, amigos, no podemos leerlo todo.
Sin embargo, yo les recomiendo siempre que cuando escuchen un mensaje cristiano, una predicación, una enseñanza, un estudio, etcétera, siempre lo hagan con Biblia, siempre revisen en la Escritura, siempre utilicen los recursos que hay para poder verificar y poder ver que lo que se está diciendo, lo que se está predicando, lo que estamos escuchando, lo que estamos recibiendo, tiene un sentido real, es verdadero y que la interpretación también es correcta. Haciendo esto, vamos a evitar muchas herejías, vamos a evitar muchas falsas enseñanzas. Y este mismo pensamiento de justificación, de no tomar la responsabilidad de nuestros actos, no tomar la responsabilidad de nosotros mismos, acaba siendo una falsa enseñanza, acaba siendo una herejía, un mal mensaje que se puede estar pregonando o se puede estar enseñando o nosotros mismos podemos estar haciendo sin darnos cuenta o dándonos cuenta de ello. Entonces el apóstol Pablo, quisiera leérselos en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, en donde, reitero, le estaba dando instrucciones el apóstol Pablo a Timoteo, y sobre todo porque era muy joven, y él le estaba diciendo que fuera ejemplo a la Grey, a la iglesia, que fuera ejemplo en conducta, en palabra, en su comportamiento y desde luego de alguna manera en su fe, en su entrega a Dios, etc. Entonces debía observar ciertas cosas Timoteo. Y ahorita estamos hablando de la primera carta, no de la segunda carta. En la primera carta de Timoteo, reitero, porque le escribió por lo menos 2. Una de ellas estaba encarcelado. Y bueno, lo que el apóstol Pablo le está diciendo en la primera carta de Timoteo capítulo 4, primera carta de Timoteo capítulo 4, verso 11, vamos a leerlo desde el verso 11, se los voy a leer desde el verso 11 para que lo podamos entender, lo podamos comprender y cómo le está haciendo esta referencia al apóstol Pablo a Timoteo. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, para que quede así impreso, y lo vamos a hacer desde el versículo 11. Dice así, Primera de Timoteo 4, capítulo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14. No descuides el don de Dios que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Verso 15, hermanos. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 11 al 16. ¿Sí? Al 16. El verso 16 es el que más énfasis debemos de ponerle, ya que justamente ahí el apóstol Pablo, entre todas las exhortaciones, recomendaciones que le está haciendo a Timoteo, el verso 16 le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El contexto, reitero, son recomendaciones, exhortaciones al estilo de vida, a la forma del comportamiento, que si bien por el lenguaje de la versión Reina Valera tal vez no alcanza a comprenderse por el estilo y la forma antigua que tiene esta escritura, quisiera yo referírselos en la nueva versión internacional. Nuevamente reiterarles el verso 15 y 16 para que quede un poco más entendible y hacer una reflexión en ello. Dice, verso 15: sé diligente en estos asuntos,
entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Verso 16. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Sí? Entonces, hermanos, nos damos cuenta como aquí el apóstol Pablo le está haciendo referencia a Timoteo acerca de sí mismo. Y cuando hablamos acerca de sí mismo, por supuesto que lo que está diciendo el apóstol Pablo no es que le esté diciendo no vivas en pecado, no que le esté diciendo ten cuidado porque no caigas en una falsedad, no caigas en una doble vida, etcétera. No. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que al igual que una planta la cual queremos que crezca y que dé fruto y que se vea y que crezca sana y que dé otras hojas y que pueda verse linda, que pueda verse bien, hay que abonarla, hay que echarle agua, hay que sacarla al sol, etcétera. Debemos de tener cuidados para con esa planta. Entonces, para que pueda haber un crecimiento real, tenemos que llevar acciones que puedan manifestar justamente ese cuidado. Todos esos cuidados que tengamos con esa planta van a manifestar un crecimiento sano en la misma, real, verdadero. No hay manera de cómo duplicarlo, que sea ficticio, no hay forma. Entonces el apóstol Pablo, cuando le dice ten cuidado de ti mismo, y aquí en la nueva versión internacional dice ten cuidado de tu conducta, se está refiriendo justamente a que debe de sembrar o debe de abonar su vida de tal manera que Timoteo pudiera moverse, caminar de una manera genuina en la palabra de Dios y que pueda haber un crecimiento real y verdadero, pero que pudiera este crecimiento en virtud de conocer la palabra, en virtud de buscar a través de la vida del Espíritu, sujetar su yo, sujetar su voluntad hacia la voluntad de Dios. De esa manera iba a poder Timoteo preservar o mejor dicho, mostrar que la vida cristiana valía la pena y que la vida cristiana era real y que no era una falacia y que esa salvación iba a ser manifiesta. Porque parece ser que en el texto, cuando leemos el verso 16, dice, bueno, si tienes cuidado de ti mismo, así te vas a poder salvar. No se está refiriendo de salvar en el sentido de condenación o de vida eterna, no. Cuando está hablando acerca de salvarse a sí mismo, se está refiriendo de guardar un verdadero testimonio, de guardar un prestigio, de tener una fama intachable, buena, delante de los hombres, porque es un embajador de Cristo, un representante de Dios, un creyente verdadero, y de esa manera al proveer para su vida espiritual y no proveer para la carne, era la manera en la que iba a poder Timoteo iba a poder demostrar que era real la obra de Dios. Eso es lo que le estaba refiriendo el apóstol Pablo, pero le hace una advertencia: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la Escritura podemos ver cómo, inclusive en el libro de los Proverbios y en otros pasajes, nos dice que el corazón es engañoso. El corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Únicamente el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios puede conocer el corazón del hombre. Y cuando nos dice la Escritura que el corazón del hombre es engañoso, e inclusive añade que es perverso, se está refiriendo justamente del origen, de dónde viene, porque tenemos que partir desde la caída. Y no es que meramente todo el tiempo tenemos que estarle echando la culpa a Adán, pero sí tenemos que reconocer que se averió, se dañó no solo el diseño de Dios, sino que se contaminó
ese diseño, sino que se averió la pureza que había en el corazón del hombre, la inocencia que existía en el hombre, fue trastocada, fue quebrada, fue rota a través de una desobediencia de Adán y de Eva. Y esa naturaleza fue la que vino o que se heredó a todos los hombres. Se imputó esa culpabilidad, esa simiente maligna se imputó a todos los hombres. Por ende, todos los hombres, toda la humanidad está condenada sin Cristo, porque ya está condenada. No que Dios condene, sino que ya está condenada. Ya está condenada por la decisión de un hombre, Adán. Pero, hermanos, justamente por eso el corazón es engañoso. El corazón no va a ser perfecto hasta que seamos redimidos en totalidad. Por eso hay un trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, por eso hay un trabajo de Dios, por eso la palabra tiene que hacer un efecto en nuestras vidas, de tal manera y de tal suerte que ejerza cambios internos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, que sea evidente ese cambio. Pero, ¿qué es lo que vemos desde el principio? Vemos una justificación de esas acciones, vemos una justificación, una falta de responsabilidad, una falta de aceptar que fallamos, que nos equivocamos, que pecamos. Y entiendo por qué no lo queremos aceptar muchas veces. Porque el pecado es vergüenza, porque el pecado es doloroso, porque el pecado lastima, porque el pecado daña. Y no solo a nosotros mismos, sino muchas veces a los que nos rodean también. Tenemos que entender eso, que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros mismos, porque nos frenan. El pecado no es una cuestión, hermanos, de condenación. Entiéndase. Es una cuestión en donde afecta nuestro caminar, afecta el testimonio, afecta nuestro estilo de vida. Y eso afecta el llamado, eso afecta el servicio, eso afecta el ministerio, afecta el avance. Y reitero, es vergonzoso. Muchas veces cuando fallamos, cuando pecamos, no queremos ir a Dios. No queremos confesar nuestro pecado a Dios, porque nos da vergüenza. Porque es doloroso, por supuesto. Y como lo dije en un principio, es tan potente, o ha sido tan potente la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, su muerte y resurrección. Esa obra ha sido tan potente que el perdón está asegurado, y no estoy hablando acerca de vivir en un estilo de vida de libertinaje y de pecado, no. Porque el que hace eso no ha entendido el Evangelio, no ha entendido el mensaje, no es agradecido, no ha entendido la misericordia y mucho menos ha entendido la gracia de Dios. Pero el deseo de Dios no es condenar, no es dañar, no es lastimarnos. Al contrario, siempre ha sido de redimirnos, siempre ha sido de salvarnos, de levantarnos, de bendecirnos, de proveer para nuestra vida. Siempre, siempre, hermanos, amigos. Pero desde el principio vemos esta actitud de falta de responsabilidad por las acciones que tenemos. Buscamos echarle la culpa a todos y menos asumir nuestra culpa, nuestra responsabilidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Génesis? ¿Qué pasó cuando el hombre y la mujer cayeron, cuando pecaron? Después de que comieron del fruto prohibido, que Dios les dijo que no comieran del árbol del fruto, ellos comieron, y dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos.
y cosieron hojas para cubrirse, hojas de higuera. Pero sobre todo, hermanos, quiero que veamos la actitud del hombre y de la mujer. Génesis capítulo 3, verso 8. Génesis capítulo 3, verso 8. Quisiera leer la versión nueva, traducción viviente. Queda un poco más entendible en esta versión. Nueva traducción viviente. Génesis capítulo 3, verso 8. Hasta el versículo 14. Dice así, verso 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Versículo 11. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Dios ya lo sabía. ¿Pero qué está haciendo aquí? Quiere hacerle ver lo que hizo. Quiere hacerle ver su acción. Dios quiere hacerle ver su responsabilidad y que eso va a traer consecuencias. Pero el hombre que contesta, Adán, en el versículo 12, dice lo siguiente: el hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Entonces, lo primero que hace Adán es justificarse. La mujer que tú me diste me dio del fruto y lo comí. Definitivamente que todavía no había armas, y no le puso un arma en la cabeza a Eva para que comiera. Evidentemente, ya con otros pasajes bíblicos nos damos cuenta que hubo una seducción de parte de Eva para con Adán, para que pudiera comer de ese fruto, ya que ella había sido infectada por la duda, por el deseo, por la ambición de poder ver las cosas como Dios las veía y ser como Él. Y quería que Adán también lo tuviera. Entonces, el hombre contesta: la mujer que tú me diste. Y entonces el verso 13 dice así: entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? Y dice ella: la serpiente me engañó. Contestó ella: pues por eso comí. Y bueno, después ya viene hasta ahí, verso 13 nada más. Por supuesto que después viene la sentencia del juicio que Dios decreta, no solamente sobre el ser o el ente que había tomado la forma de una serpiente, y obviamente que se deriva en el animal, sino que también vienen las consecuencias para la mujer y para el hombre. Pero, ¿cuál fue la actitud de ellos? Justificarse. De alguna manera, a veces el hombre siempre busca la manera de decir: bueno, no es mi culpa. Lo que está pasando no es mi culpa. Lo que sucedió no es mi culpa. No es mi responsabilidad. Sucedió por esto, por aquello. Hacemos eso. Reitero, son diferentes las emociones, sentimientos y aquello que podemos experimentar cuando pecamos. Pero todo ello, nada de ello es grato. Y por eso buscamos argumentar y decir. Y a veces hay otros creyentes, o a veces hay gente muy sinvergüenza también, ¿no? Lo quise hacer y punto. Y bueno, podemos decir que es sinvergüenza o podemos decir que es muy sincera. Todo depende.
Pero lo curioso, hermanos, es que vemos esta actitud en el Edén, pero también lo vemos como esto se sigue dando en el pueblo de Israel. Esta actitud en donde siempre se buscaba justificar la situación, e inclusive el que les fuera mal, el que no fueran bendecidos por Dios, el que estuvieran teniendo situaciones y circunstancias adversas, no era responsabilidad de ellos, sino era responsabilidad de sus generaciones, de sus antepasados. Y lo cierto es que no dice eso la Escritura, porque inclusive hoy día ya tiene años este mensaje, esta predicación de las maldiciones generacionales, y que muchas veces nos pasan o tenemos actitudes y comportamientos que no sabemos por qué se dan, y algunos se atreven a decir que es por nuestros padres, por el comportamiento y por la herencia espiritual que nos dejaba el abuelo, la abuela, nuestros padres o los bisabuelos o los tatarabuelos. Y todo esto se desvirtuó no entiendo por qué. Desde el Éxodo. Y desde el Éxodo, porque vemos cómo Dios les da una palabra, les dice una palabra, y no sé si a propósito quisieron ellos malentenderlo, pero siempre hay esa cuestión de justificación del no soy responsable porque es responsable el otro. Entonces, en Éxodo capítulo 20, cuando Dios está hablando acerca de los mandamientos, en el verso 3 dice lo siguiente. Éxodo capítulo 20, verso 3, en la versión Reina Valera 60, dice así. Verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, hermanos, amigos, pareciera ser que aquí el pueblo de Israel, cuando tenían poco tiempo de haber salido de Egipto, y en el monte Sinaí Moisés recibe las tablas de la ley y baja para poder hablar con ellos y hacerles ver cuáles son los mandamientos, los preceptos de Dios para con ellos, para con el pueblo, incluido él también. Desde ahí, cuando Dios está hablando esta palabra, ellos se quedan únicamente con el versículo 5, por decirlo de alguna manera. El versículo 5 lo vuelvo a leer. La segunda parte dice: yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Parece que esto es lo único que se quedaron. Extrajeron esta parte del mandamiento y se quedaron solamente con esta porción, para decir entonces que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. E inclusive, hermanos, hay una doctrina que se ha desarrollado de la mal llamada guerra espiritual y de esto de las maldiciones generacionales, en virtud no solo de este pasaje, sino de algunos otros donde se repite esta acción de parte de Dios, este mandamiento que está grabado en el texto sagrado, y que
no sé por qué, afirman entonces que hay maldiciones de generación en generación. No es eso. Cuando leemos el texto, en ninguna manera está hablando de maldición. Para empezar desde ahí. Si usted estudia el texto, si usted gusta de estudiar el texto en su origen, en el hebreo, y utiliza una Biblia interlineal, y estudia palabra por palabra, y ubica la gramática, el sentido y la armonía bíblica, se va a dar cuenta que no está hablando de maldiciones. Inclusive, si usted va a Deuteronomio, o en Levítico sobre todo, a estudiar acerca de las maldiciones generacionales, porque así es como se le subtituló en una Biblia moderna a los preceptos que Dios da al pueblo de Israel, en donde si tú, lo está diciendo aquí mismo, en el verso 6, aquí en Éxodo 20, lo está diciendo, es claro. No está hablando de maldiciones, está hablando de consecuencias hacia la acción del hombre. Consecuencias. Si tú haces, yo te bendigo si lo haces bien. Si no lo haces bien, no te bendigo. Si tú te guardas, yo te proveo. Si no te guardas, no te proveo. Entonces no está hablando de maldiciones, se le subtituló así. Y de alguna manera, como vuelve a aparecer esta palabra de parte de Dios, en donde dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, se olvidaron que dice ahí, de los que me aborrecen. Y entonces esto se volvió como una especie de refrán o de proverbio en Israel, hasta llegar al punto de no entender el pueblo de Israel por qué habían sido conquistados por los babilonios y haber sido llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia. Porque ellos creían, todavía inclusive ahí cuando fueron llevados y estuvieron 70 años de esclavos allá en Babilonia, pensaban que era por las acciones, era culpa del abuelo, era culpa del padre, era culpa del bisabuelo, pero no era culpa de ellos. Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, les llamaba la atención, o les llamó la atención. Dios utilizó a Ezequiel para decirles, no es así. Es tiempo de afrontar, es tiempo de reconocer. No dejen de estarle echando la culpa a todos. Asuman su responsabilidad. Ezequiel, hermanos, quiero leerles Ezequiel, capítulo 18, verso 1. Voy a utilizar la versión Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente. Para que usted pueda entenderlo mejor. Ezequiel, capítulo 18, verso 1, del 1 al 4. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Luego recibí otro mensaje del Señor. Está hablando Ezequiel. ¿Por qué? Luego, nuevamente lo leo. Luego recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar este proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. Es muy claro el pasaje, pero se había diseminado esta idea desde el tiempo de Moisés. Imagínense hasta llegar al tiempo de la transportación a Babilonia. ¿Cuántos siglos habían pasado con estas ideas erróneas,
¿Cuántos años de generación en generación enseñando que si había una actitud de pecado, que si había un carácter, un mal comportamiento, una acción pecaminosa, era culpa del padre, era culpa del abuelo, o del bisabuelo, o del tatarabuelo? Ah, no, ya tatarabuelo no, ¿verdad? Soy yo, es mi padre, mi abuelo y el bisabuelo. Hasta ahí, la cuarta generación. El tatarabuelo ya no. Pero el bisabuelo sí. Entonces dice uno, bueno, o decían ellos, es culpa de ellos, no es mi culpa. Hago esto porque ellos lo hicieron. Y así pasa hoy día con la doctrina esta de la liberación, en donde se argumenta que el creyente está endemoniado y que hace las cosas porque hay un espíritu que le dice que las haga o lo lleva a hacerlas. No niego la influencia satánica, definitivo que si hay influencia satánica, por supuesto que sí. Pero el decir que hacemos las cosas porque es el diablo el que me está llevando a hacerlas, eso no es bíblico. No en el creyente. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la palabra de Dios. Entonces lo mismo Israel decían eso. Llegó un momento en que Dios, y aquí lo está diciendo, este refrán, este proverbio, esta palabra que es esta reflexión que usan ustedes, este proverbio que han inventado ustedes lo han inventado. Ustedes, pueblo de Israel, lo han inventado. Yo no lo he dicho, no está en la ley de Moisés. Yo no se los dije, jamás les he dicho eso. Ustedes lo dicen. Pero llegó un momento en que Dios les dijo, ya no dirán más este proverbio. Cada uno es responsable de sí mismo. El alma que pecare, esa morirá. No llevará el padre el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Lo dice en otro pasaje. Y había una insistencia a ellos en pensar que si les iba mal o si eran así, era por culpa del abuelo, era por culpa del papá, pero no era culpa de ellos. No había responsabilidad. Inclusive, hermanos, esto se propagó todavía, inclusive, no, bueno, hasta estos días, ¿verdad? Pero hablando bíblicamente, en el tiempo de Jesús, seguía habiendo esa idea. Nos narra la historia ahí en el libro de Juan, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, los discípulos preguntaron esto. O sea, seguía esa idea, seguía pasándose de generación en generación, aun cuando habían sido amonestados en el tiempo de la transportación, cuando estuvieron de 70 años esclavos en Babilonia. Todavía llegó esa idea hasta los días de Jesús, hasta los días del segundo templo. Juan capítulo 9, verso 1. Juan capítulo 9, verso 1, en la versión Reina Valera. Dice así, 60. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntándole sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondiendo Jesús, ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Seguía esta idea. ¿Quién pecó? ¿Él? ¿Él es responsable? ¿Es ciego porque ha pecado? ¿O es ciego porque pecaron sus papás? Aunque aquí están mencionando la responsabilidad de él, en realidad tenían la idea porque preguntaron si era pecado del papá o de la mamá o de ambos. Seguía habiendo esta idea de justificarse y de no asumir. Entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo definitivamente el ser humano, aún el creyente, buscamos
justificar nuestras acciones y no querer ser responsables de ello. Pero lo cierto es que Dios ha dotado al ser humano de un libre albedrío y de una voluntad. Y es difícil hacer que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad de Dios. Si no vamos a la palabra, si no buscamos su presencia, pero en intimidad, si no sujetamos nuestra vida al Espíritu, si no permitimos que Él lleve nuestra vida, seguiremos justificando nuestras acciones. Pero lo cierto es que Dios es muy claro desde el principio. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, no hay forma de justificar o decir, no es mi responsabilidad, no soy yo. Fue mi vecino, fue el hermano, fue el pastor, fue el mundo, fue el diablo. Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, debemos de cuidarnos de nosotros mismos, de nuestro corazón engañoso, el cual debe seguir siendo trabajado por el Espíritu Santo de Dios, debe seguir siendo trabajado por la palabra. Hoy día, en estos tiempos en los que el hombre es bello por ser imperfecto, y eso somos, pero vamos camino a la perfección, no debemos buscar la justificación de nuestras acciones. Somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos. Porque muchas veces decimos, se me salió. No quería decirlo. Pero eso está en el corazón. Jesús dijo, del corazón emana, del corazón vienen. Y empieza a citar diferentes obras de la carne. Y definitivo que el corazón está amalgamado, sujeto a la mente. Es un trabajo en conjunto. Pero eso es lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Renovar, transformar, cambiar a través de su palabra, a través de la intimidad, a través de la obediencia, a través de la búsqueda, a través de la purificación, de la santificación. Porque una vez quitada la naturaleza pecaminosa, el estado de pecado, podemos enfrentar a nuestro yo, que es el más peligroso, nuestro yo. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. No es fácil, no es sencilla. Nos caeremos, sí, fallaremos, sí, pero tenemos que seguir. Confesemos nuestro pecado al Señor. Sus brazos de amor están abiertos, esperando por nosotros, para ser perdonados, para ser limpiados, sacudidos, y para que sigamos adelante. Pero no busquemos el justificarnos y el decir que las generaciones pasadas, nuestros antepasados, y que por eso somos... Eso no existe, eso no es bíblico. No es lo que dice la Escritura. Es la idea que tenía inclusive el pueblo de Israel, es la idea que tenían los discípulos. Fue la idea que surgió en Adán y en Eva, y que es propia de una naturaleza caída. Y esa naturaleza ya no está en el creyente hoy día. Dejemos esos patrones y esas conductas y seamos sobrios. Vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. Esta es la reflexión que hemos querido traerles aquí en Al Abrigo de Su Gracia. Les agradezco mucho el favor de su atención. Si ustedes quieren que tratemos algún tema, siempre lo he dicho aquí en Al Abrigo de Su Gracia, escríbanos en la caja de comentarios, aquí abajo, en el chat, y con gusto lo trataremos. Desde Ciudad de México, alegre y contento por estar de vuelta aquí en este hermoso canal Eventime TV Cristiana, su hermano y amigo Sergio Pérez se despide. Todo el tiempo que
no había estado en transmisión. Había tenido la intención de cambiar el micrófono, pero ya no lo hice. Espero próximamente hacerlo. Que Dios les bendiga mucho. Estamos en contacto. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.